que son unos espacios de trabajo académico, de trabajo fresco, tranquilo, relajado, donde compartimos temas que van a impactar directamente en los profesionales que estamos ayudando a construir como profesionales y como proyecto de vida. También contarles a todos los presentes que nuestra líder nacional, Andrea Porras, pues envía un saludo especial y agradece esta invitación que le hemos hecho, sabiendo que Angélica está ya de madrugada en su casa y ahora viene de una reunión importante que me comentaba sobre el tema que vamos a desarrollar. Nuestro programa Gestión Deportiva, nosotros estamos inscritos a la Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades y es un programa de orden profesional donde nos centramos en el énfasis de la gestión social del deporte. Es una apuesta innovadora, una apuesta que necesita el país y ha venido creciendo en los últimos años exponencialmente. Con esta propuesta de la gestión deportiva, pretendemos que nuestros estudiantes tengan la capacidad de generar proyectos productivos solidarios, que fomenten el deporte en las comunidades, que desarrollen ideas sostenibles del deporte y que además les sirva para involucrarse con cierta facilidad al sector productivo y les permita encontrar en esta propuesta de gestión deportiva un proyecto de vida que bien impacte a las comunidades cercanas y a las comunidades de todo el país. Este podcast nuestro del día de hoy lo hemos denominado Género y Política Pública. Y la verdad que cuando uno hace un rastreo y escucha, en lo poco que he escuchado a Auris y he escuchado a Angélica, se habla de temas de equidad, de género, se habla de la intención que incluso en la nueva ley 181 estamos o se está proponiendo un espacio de género y deporte. Y encontramos, como decía, equidad de género, que no es exclusivamente lo llevaría a uno en el ojo no entrenado o poco hemos leído al espacio estrictamente de las mujeres, sino esto tiene que ver con todo, con los hombres, con las mujeres, con las niñas, niños y adolescentes, con el sector productivo, e incluso en el rastreo bibliográfico uno encuentra también que hablan en los objetivos de desarrollo sostenible, en el objetivo quinto, hablan sobre la igualdad, la importancia de la igualdad y de empoderar a la mujer y a las niñas en estos temas que bien en el hacer deportivo nuestro, en el que venimos hace 50 años y un poco más, pues no le ponemos atención. Y entonces hoy queremos ver un poco el enfoque que ustedes nos traen de su experiencia, de su trabajo profesional investigativo, que nos cuenten un poco y a partir de unas preguntas que irá generando Estefanía, que vamos a estar hoy liderando este podcast, podemos ir hablando con todos y permitiendo que todos y todas los que estemos acá en el chat puedan generar sus preguntas y las direccionaremos de acuerdo a la persona que nos indiquen. También contarles que pues tendremos más o menos 4 minutos de cada una de sus intervenciones. Ojalá les diera mucho más tiempo, pero el podcast es un espacio corto, pero los dejamos, digamos, de alguna forma, si vale el término coloquial, untaditos de este tema para que la gente empiece a preguntarse y a construir a partir de lo que nosotros podamos hoy compartir. Siendo así, vuelvo a extender el saludo de nuestra líder nacional, Andrea Porras, y le doy paso a Estefanía para iniciar su podcast. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, profe Rafael. Y así es, este es un tema que se ha venido abordando muchas veces desde las ciencias sociales, pero hoy desde el núcleo le damos esa mirada especialmente desde las políticas públicas y la legislación. Y es por eso que voy a dar apertura, les voy a mostrar, a contar un poco sobre los perfiles de cada una de nuestras invitadas. Voy a iniciar por Angélica María Sáenz. Ella es estudiante doctoral en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Valencia.
Actualmente desarrolla investigación sobre diversidad sexual y de género en la educación física y el deporte. Es docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Participa en el equipo de investigación, actividad física, educación y sociedad y en el grupo de educación física crítica, SOCA-REL, de la Universidad de Valencia, España. Es colaboradora de la primera red de investigación española sobre deporte y personas LGBTI+, y colaboradora en el proyecto europeo Erasmus+, Deportes para todos los géneros y las sexualidades. Es activista académica y deportista. Bienvenida, profe Angélica. Muchas gracias, Estefanía, por esa descripción tan detallada de lo que estoy haciendo pues ahorita en mi vida académica, en mi vida activista, en mi vida laboral. Así que muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchísimas gracias a ti. También hoy está con nosotros Auris Espinel Quintero. Trabaja en el campo de género y deporte, políticas públicas con enfoque de género para el sector del deporte, la recreación, la actividad física, liderando estrategias y acciones que permitan la participación y el aporte desde sus realidades y vivencias a mujeres y hombres del deporte en Colombia. Académicos, investigadores, deportistas, lideresas, que enriquecen programas y propuestas a nivel regional y nacional. Representa también a la Asociación Colombiana de Mujer y Deporte, desde cuya organización de la sociedad civil se han consolidado metodologías de intervención y desde la pedagogía experiencial con enfoque social, educativo y cultural que benefician a niñas y adolescentes, mujeres deportistas de regiones en condiciones de vulnerabilidad. Desde 1974 inició su vinculación al interior de Coldeportes por un periodo de 25 años. Es bióloga, especialista en fisiología del ejercicio y cuenta con una vasta experiencia en el manejo de programas que benefician a deportistas activos del ciclo olímpico, planeación deportiva e investigación y gestión social del deporte. Es luchadora incansable por los derechos de las mujeres y hombres en el sector del deporte y por fortalecer la participación y formación de redes de género que permitan visibilizar las inequidades para que propicien entornos protectores y favorables para la participación de más mujeres colombianas en el deporte. Bienvenida, doctora Auris. Gracias. Aquí estamos para compartir todo lo que hemos aprendido en este caminar. Y hoy quiero este saludo compartirlo, que hoy hubo un evento muy importante y significativo para todas las mujeres de Colombia. Hoy estuvimos en un foro con Presidencia de la República, con ONU Mujeres, con las embajadas de Suecia, Canadá, con Planeación Nacional, y por primera vez nos invitan como organización del deporte, éramos la única organización, para hablar sobre cómo queremos las mujeres en Colombia reflejarnos en las líneas y acciones que tiene el Plan Nacional de Desarrollo para el año entrante, del 2023 al 2026, 26-27. Y entonces hemos logrado que vamos a hacer un trabajo con planeación para que haya una línea especial que se llame Mujer y Deporte o Género y Deporte, con unas acciones muy concretas, porque esto va a dar mucha posibilidad para todos ustedes que vienen en este camino, tengan también esos espacios donde haya la inversión y donde hayan los programas. ¿Ya? Entonces, ahí vamos. Bueno, siendo así, voy a dar inicio a las preguntas del podcast. Y antes de eso quiero destacar algo, y es que la perspectiva de género contribuye a la elaboración de propuestas de equidad, no solo para hombres y mujeres, sino también para grupos sociales que se enfrentan a las desigualdades y la discriminación. Teniendo esto como introducción, tengo dos preguntas que van muy de la mano, sobre su experiencia y sobre la motivación de lo que ustedes hacen sobre el tema de género. La primera pregunta es,
Cuéntenos sus experiencias profesionales sobre el tema enfoque de género en el deporte para así poder contextualizar a nuestros oyentes sobre lo que queremos hoy apuntar y discutir en el podcast. Hablemos de gestión deportiva. Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la motivación para empezar a trabajar el tema de género a nivel profesional? ¿Empieza Angélica o empiezo yo? Eh, si quieres podemos iniciar con la doctora Auris y seguidamente y continúa la profe Ángel. Perfecto. No, yo quiero que cuando hablamos de temas de género, hay dos palabras que a veces si no tenemos claridad para poder hacer un abordaje más claro, es la palabra igualdad y la palabra equidad de género. Cuando hablamos de igualdad, que es lo que promulga la ONU, cómo llegamos a una igualdad, a una paridad, tenemos que conocer que la igualdad se refiere a un derecho universal. Y como es un derecho universal, tiene carácter normativo y vinculante. Que todos los Estados miembros de las organizaciones de las Naciones Unidas tienen la obligación de eliminar la discriminación en contra de las mujeres en todos los ámbitos, tanto en el público como en el privado, y asegurar la igualdad a través de la implementación de medidas judiciales, legislativas, administrativas o de cualquier otra índole. Entonces, aquí en Colombia estamos hablando, y ustedes han oído en estos días que está tramitándose el Ministerio de la Igualdad. Es eso que le acabamos de aclarar. Pero la igualdad hay que abordarla desde la equidad de género, que se basa en un componente ético. Y este componente ético son medidas que se adoptan bajo este principio que va a buscar hacer una nivelación de las inequidades o de lo que llamamos con enfoque diferencial de aquellas acciones que la sociedad no ha hecho, que los gobiernos no han hecho, para que las mujeres también puedan tener las oportunidades. Entonces, la equidad, cuando hablamos de la equidad, es eso. Cómo a través de la equidad podemos llegar, hacemos un trabajo para lograr la igualdad. Y en estas experiencias de género, pues en todo este trayecto y vivencias en el sector deporte, yo tuve la oportunidad de manejar a aquellas deportistas que en el año 1984 se inició unos apoyos para ellas, se llamaba el Deportista 100 de Oro. Ahí estaban en este grupo Marisabel Urrutia, Norfalia, Jimena, y uno veía cómo las federaciones, les falta a las federaciones deportivas hacer esos abordajes diferenciales frente a las mujeres deportistas y a los hombres deportistas. Siempre había una crítica frente a que yo defendía mucho los derechos de ellas, de que tuvieran las mismas condiciones para su preparación o las oportunidades para hacer los intercambios tanto nacionales como internacionales. A partir de eso, pues uno va aprendiendo y se va sensibilizando mucho cómo representarlas, cómo ayudar a que ellas entiendan que hay unos derechos que pueden hacerse evidenciar y de manera pues sin grosería ni nada, hacérselos evidentes a los dirigentes, que la mayoría son hombres, y que había que tener unos tratos diferenciales. Y eso me llevó a trabajar mucho con grupos de mujeres del deporte. Pero luego viene la oportunidad en el año 94, cuando se hace la declaración de Braddock, y viene a Colombia la idea de que las mujeres en el mundo se estaban preparando, las mujeres que estábamos en el sector deporte, debíamos empezar a entender las dinámicas que las redes de mujeres en todo el mundo estaban abordando, primero para poder participar en la Convención de Beijing y llevar el tema de deporte como un tema
urgente a abordar desde la mirada de la equidad de género. Y dos, pues había ya muchos problemas que no se evidenciaban, pero que estaban ahí latentes en el tema, en la relación de dirigentes, de entrenadores, de deportistas, en las oportunidades para que más mujeres fueran entrenadoras, y había todas unas desigualdades o inequidades que llamamos. Entonces, esas motivaciones, pues se conformó la asociación en el año 1995, acabamos de cumplir 27 años, y uno empieza a entender cómo es que se trabaja esta dinámica de relaciones entre hombres y mujeres en este sector tan machista del deporte, o con mayor presencia de señores en la dirigencia y en la parte del entrenamiento y en muchas áreas, y a prepararnos, porque tenemos que prepararnos para poder llegar con mucha claridad, pero también muy contundentes en lo que queremos que se transforme o en los cambios que este sector requiere en el tema de equidad de género. Esa sería como mi respuesta a esta motivación, y hoy en día pues camino con muchas mujeres que han ido aprendiendo desde el discurso hasta cómo hacer participación activa en todos los espacios que ya luego les iré contando. Bueno, muchísimas gracias, doctora Auris. Le doy la palabra a la profe Angélica, pero antes de ello quiero recordarles a todos nuestros asistentes diligenciar en un momento que lo consideren la asistencia. Muchas gracias. Y profe Angélica, te doy la palabra. Vale, gracias, Estefanía. Bueno, tengo una experiencia bastante diferente a la profe Auris. Yo fui docente de secundaria durante muchísimos años, más de 12 años. Fui docente de la Secretaría de Educación y desde el año 2014 empecé a darme cuenta de todo. Evidentemente, la educación física también está permeada por estas estructuras patriarcales y heteronormativas de desigualdades que se presentan a nivel social, y entonces estaba viendo que habían unas brechas, unos estereotipos, unos roles dentro del espacio académico, y afortunadamente o simultáneamente se empezó a generar la red, que era la primera red de docentes para la equidad de género en el distrito en Bogotá. Entonces me vinculé a este proceso y empezamos un trabajo muy bonito de cómo hacer la transversalización del género en los currículos escolares. Entonces esa fue como la puesta en marcha dentro del ámbito de educación física, pues es una de las asignaturas de pronto donde hay más resistencia a todo este tipo de procesos transformadores en cuanto al desarrollo de la diversidad, de la inclusión y del género, evidentemente. Y pues ahí empezó como todo mi interés. Hice algunos cursos de formación, soy muy académica, la verdad. Entonces recuerdo que en el año 2015 hice un curso de la OEA, efectivamente sobre políticas y programas o inclusión del género en políticas, programas y eventos. Hice también otro curso en la REPEM, que es la Red Latinoamericana de Mujeres, enfocado más en la parte de género, diversidad. Y después de que iba avanzando un poco más y que tenía una visión un poco más binaria del género, muy hombre y mujer, ya después en el mismo ámbito educativo empiezo a darme cuenta que hay un espectro mucho más grande y habían diferentes corporalidades y cuerpos que no estaban allí asociados, y empieza a surgir también dentro del espacio un espacio libre de cero discriminación para las personas que se sentían con una sexualidad o una orientación sexual diversa. Esto empieza a generar el interés en mí en investigar, en abordar mucho más la temática del LGTBI en educación física y deporte, y actualmente pues estoy ya espero yo finalizando este año, mi trabajo doctoral, que es enfocado hacia la diversidad sexual y de género en el ámbito de la educación física en Colombia. Entonces he tenido experiencia también bastante aquí de activismo, que creo que a veces la brecha que hay entre la universidad y los movimientos sociales a veces es bastante distante,
Y pues realmente si nosotros queremos generar, desde mi parte educadora, desde mi parte activista, queremos generar procesos transformadores y lograr la equidad, la igualdad que hablaba ahorita Auris, pues es importantísimo que empecemos a generar estos vínculos entre estos dos aspectos con la parte legislativa también para generar procesos de transformación, que es el ideal. La inclusión no es solamente decir como que te genero acceso y participación, sino realmente cómo puedo deconstruir la mirada que tengo frente a el sistema en el que estamos de pronto construidos y cómo puedo hacer una sociedad de pronto más transformadora y con mayores oportunidades para muchas de las personas que estamos allí. Muchas gracias, profe Angélica. La siguiente pregunta ya nos involucra un poco más hacia el núcleo y es, ¿por qué son necesarias las políticas públicas con perspectiva de género en el deporte? Doctora Auris. Bueno, las políticas públicas nos permiten, porque para poder tener una proyección y una sostenibilidad, lograr inversiones, las políticas públicas son aquellos marcos legales o aquellos marcos que se construyen para los temas que nos interesan y que nos permiten abordar legalmente o en concordancia con las legislaciones que existen en el país de acuerdo a cada materia, en este caso en el deporte, y nos permiten garantizar desde la inclusión, como decía Angélica, pero también desde la participación, poder tener una planeación con enfoque de equidad, programas, proyectos y presupuestos para poderlo desarrollar. Entonces las políticas son como las documentos que matriz para cada entidad que rige un sector, en este caso pues nuestro Ministerio del Deporte, que estamos todavía sin esa política pública del deporte para este periodo, pero como ya hay políticas públicas también para las mujeres, acabamos de en este 2022 la política pública hacia un cambio, se llama. Allí logramos, y esa política pública es un consenso por sectores, por grupos de mujeres, por diferentes abordajes a las problemáticas, se logró que allí haya en un COMPES, eso está respaldado, cada política aquí en el gobierno colombiano se respalda por un documento COMPES, y el documento COMPES es un documento de inversión, de inversión para que esa política pueda ejecutarse. Hay 6 líneas en el documento COMPES 4080 de mayo de este año, 6 líneas puntuales para trabajar el tema de la equidad de género en el deporte. Entonces, es muy importante que aprendamos a hacer lo que llamamos nosotros ahora la incidencia política. Y la incidencia política es esto, conocer cómo se plantean desde la academia, cómo se aborda el tema de equidad de género desde los grupos de las mujeres en el deporte, por la diversidad que hay, desde las experiencias y aprendizajes, y llevar propuestas viables y realizables a estos espacios para lograr que sean incluidas. Muchísimas gracias, profe Auris. Profe Angélica. Vale, pues bueno, pues realmente las políticas públicas son demasiado importantes. De hecho, casualmente estoy en uno de los cursos del programa de gestión, estamos abordando la temática de políticas públicas y realmente pues las acciones de los gobiernos, las ideas que tienen de gobierno pues realmente se pueden materializar a través de las políticas públicas, porque el objetivo de estas pues es llegar a satisfacer las necesidades puntuales que tiene una sociedad en particular, sea la que sea. Que sí es importante que haya una apuesta y una voluntad real
porque las políticas públicas están muy bien planteadas, están muy bien estructuradas desde esa formulación que se hace, que se tiene en cuenta la participación de diferentes agentes que están allí, que luego después hay una serie de estrategias que implementan esta política pública y casi que la evaluación, como en casi todo proyecto que uno plantea, aparece al final y que realmente la evaluación debería ser un proceso más permanente en las políticas públicas y que muchas de las personas ciudadanas que podemos estar allí, podemos velar desde la misma formación que tenemos aquí para el estudiantado en gestión deportiva, pues también podemos empezar a mirar qué es lo que está pasando con esas políticas públicas, pero a veces se pierden el tintero. Las políticas públicas no son solamente generadas por gobiernos de turno, por decir de alguna manera, sino también las políticas usualmente se manejan por planes decenales y demás, entonces casi que 3 gobiernos pueden estar allí, pero a veces no sabemos ni qué sucede con estas connotaciones. Entonces sí es importante porque es la manera y es el mecanismo que tenemos para satisfacer las necesidades que hay puntualmente en la sociedad y pues realmente la sociedad está cambiante. Bueno, Continuar manteniendo una serie. Señora. yo quiero complementar y Una. algo muy bueno que está pasando. Así como tú dices, la sociedad está cambiando, nosotros tenemos que ser más agentes activos. Yo invito a muchas mujeres que están en el deporte que se interesen por este tema, porque hoy hablábamos cómo las organizaciones de la sociedad civil tenemos que ser más activas, sobre todo en este sector, para hacer unas veedurías. Y hoy nos explicaban cómo estar muy atentas en los trazadores presupuestales, que son los mecanismos, instrumentos de planeación nacional para medir a cada ministerio, a cada sector, cómo ejecutan eso que acordaron en esos compis y en esas políticas, cómo se ejecuta y cuánto ha sido la inversión por cada una de las estrategias que se aprueban, ¿ya? Entonces, decíamos, es muy importante porque a veces uno dice, pero hay que volverse un ovedor, pero tenemos que entender que en esta relación de sociedad civil con organizaciones del Estado, con organizaciones del territorio como son las gobernaciones o los institutos de deporte, hay que hacer toda una dinámica de concientización y de decir aquí vamos a estar vigilantes. Exactamente. El rol que nosotros tenemos como personas ciudadanas a veces se nos olvida, que también tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes, pero también tenemos la potestad de exigir que este tipo de procesos en los que se están invirtiendo recursos financieros, en donde hay toda una apuesta política, pues también tenemos la oportunidad de ser partícipes allí. Y no solamente como ciudadanos ajenos, para los futuros profesionales de la gestión del deporte, pues es importantísima la implicación que pueden tener, no solamente a nivel nacional, no solamente pensando en programas y planes para deporte de élite y demás, sino con este enfoque que tenemos aquí en la Universidad de Desarrollo Social Comunitario, pues cómo esas políticas públicas que están generando a nivel de mi territorio, realmente hacerles un seguimiento si se están haciendo o no. Eso es súper importante y un poco enlazando para finalizar la idea que estaba queriendo anotar es que la sociedad se ha transformado y no podemos continuar con unas leyes de hace más de 20, de 30 años, como por ejemplo la ley de cuotas que se estableció hace más de 20 años, que todavía hay más del 50% de la población colombiana somos mujeres, pero seguimos trabajando con una ley de cuotas en cargos decisorios, por ejemplo, del 30%. A lo mejor si fuera el 50 y estuviéramos hablando que a nivel legislativo existiera una ley de paridad o de igualdad, pues este tipo de procesos a lo mejor nos darían más pie. A veces solo nos podemos centrar en algunas políticas, en generar más acceso y más participación para las deportistas, para las personas con orientación sexual diversa o para diversos grupos disidentes o más vulnerables, pero pocas veces les damos oportunidad que se mantengan en el sistema o que realmente logren llegar a puestos decisorios. Los referentes en todos estos casos de políticas públicas y demás son importantísimos y necesarios para estar allí. Señora. Estefanía, perdón, tenemos aquí una participación para las dos, el profesor Alexander Castro, parte integral de todo este trabajo que hemos venido haciendo. Alex, muy bienvenido a
a este espacio y te escuchamos. Rafael, Estefanía, doctora Auri, próxima doctora Angélica, compañeros, estudiantes y todos los que asisten, muy buenas noches. La pregunta es muy asertiva en cuanto al momento, ¿no? El momento en el deporte. Así documentos como COMPEX y como todos los documentos que respaldan un aporte significativo al desarrollo de una política pública para cualquier tema. En Colombia se ha vuelto el tema de la política pública para todo. Sin embargo, el sistema legislativo debe tener una responsabilidad de seguimiento para garantizar una continuidad en el tiempo, sea cual sea la posición política del gobierno que pase de turno. Es la única forma que se garantiza que una política pública, aparte del aporte que se haga económicamente o que se vaya destinado desde los presupuestos nacionales, tenga vigencia y tenga la misma importancia en este o en el próximo gobierno de alcaldía, de presidencia, etcétera, etcétera. Existen muy buenas políticas. Hemos sido partícipes en la construcción de varias políticas del deporte que trabajan varios temas. Primero, el participativo que nombra la doctora Auri, en donde logramos organizarnos por UPZs, por localidades, sacar un consejo, sacar un sistema nacional de cómo se participe y cómo la voz del pueblo diga y esté presente. Sí, van a haber representantes electos bajo un sistema general de participación ciudadana bajo el contexto de la democracia, pero falta un sistema legislativo que le dé fuerza, que le dé soporte y que le dé continuidad. Y si no, políticas públicas, mire, la aparición de las organizaciones de diferencias de todo tipo han existido siempre. No se han garantizado porque no se les ha dado el impulso legislativo, o sea, la obligatoriedad a través de la ley. Lo que hablábamos la vez pasada, estuvimos hablando con Andrea, con Ricardo, a manera de tertulia, y mirábamos cómo llega este tema por no ser política, por no tener amarres, por no tener legislación propia o de nivel nacional o nivel mundial o hasta de nivel pequeño, de generar las propias necesidades de cambios a reglamentaciones en el deporte. Estamos mirando cómo inclusive somos víctimas en un partido, en un encuentro no tan grande sino pequeño, que por la misma inclusión, la pertinencia, la reglamentación permite que haya injusticia, que haya sobrecarga, que haya desnivel. Entonces todas estas cosas se van presentando para que haya un sistema flexible, sí, pero también un sistema legislativo que dé soporte con fortaleza a poder realizar esos cambios. Y si no, la queja, la necesidad, siempre va a quedar en la misma parte. Digamos que los documentos COMPES que dice la doctora hoy sí son documentos en donde se registra la necesidad de la inversión del gobierno, pero si hay una legislación paralela pegada a la ley 181, pegada a cualquier otra cosa que permita que cada territorio, por su particularidad, haga temas de inclusión, haga temas de variación y de posibilidad de variación desde los reglamentos, desde todas las modificaciones que sean necesarias para generar justicia y equidad. Desde allí podemos empezar a hacer cosas. En ese pequeño amarre de las dos cosas. Pero yo les quiero compartir en este caminar, sí, tienes toda la razón y hemos ido aprendiendo. El equipo de Asonmujer y las mujeres que estamos en este trabajo que llamamos de incidencia política, hemos aprendido que si nos ponemos a esperar a que el ministerio y el sector deporte tengan la mirada como uno la quisiera que la hicieran de manera equitativa y justa hacia la participación de más niñas, mujeres en todas las áreas del deporte, pues nos va a costar, ese tramo va a ser largo. O por ahora se va a dar, yo creo que sí se va a dar porque ya hay mucha conjunción de todo lo que ha sacado el COI, la FIFA, el UN, los cambios sociales. Pero hemos aprendido en este proceso de incidencia política, lo que dices tú, a trabajar en el territorio. Y hoy presentamos nosotros una experiencia de buenas prácticas y es la gente las mujeres que están en Atlántico lograron con un trabajo que se hizo hace 2 años hasta este año
que para el Departamento del Atlántico la nueva política de género, estamos entrándonos más por las políticas de género, porque cuando hablamos con el sector que maneja las secretarías de la mujer o de equidad, ellos no tenían ni idea que habían unos lineamientos desde ONU y desde otras organizaciones internacionales para el trabajo de mujer y deporte o de equidad de género. Porque ellas han hecho una apertura, entonces supongamos en el Atlántico se usa una nueva apuesta para renovar la política pública de ese departamento para las mujeres e incluyeron por esta incidencia política el tema para mujer y deporte. A partir del año entrante, el Departamento del Atlántico, con la gobernadora, con la Secretaría de Mujeres, con el movimiento de las mujeres del deporte que está ya acompañado desde la asociación, tendrán, y se dio también la inclusión en la política para Barranquilla de tema de mujer y deporte. Y a nivel nacional, pues estamos trabajando muy de la mano con Planeación Nacional, con la subdirección de género, y la ONU Mujeres, que acaban de hacer los lineamientos para la construcción de políticas públicas. Es un documento que ya no, yo lo tengo en borrador, se los puedo compartir, pero es muy completo este trabajo en mesas departamentales, municipales, nacionales que se hizo en el primer semestre con el Ministerio del Deporte y yo. Entonces ya hay una sensibilidad y hemos aprendido como colectivos de mujeres a entender que tenemos que interactuar tanto con nuestros pares del ministerio, pero con las que trabajan las políticas de mujeres, porque tenemos que estar anclados en esas dos áreas para que los acuerdos, los lineamientos que aparezcan en el COMPRES o en los documentos, uno pueda hacerle ese trazador presupuestal y que no sea para una sola vigencia, sino para varias vigencias. Vale. Esa es la invitación. Sí, yo ahí de pronto para hacer un pequeño acote, que efectivamente cuando hablamos de género, pues a mí siempre se me amplía el espectro, mucho más allá efectivamente de visibilizar a la mujer, que efectivamente es muy necesario generar todos estos procesos de empoderamiento también que estén allí, más que de empoderamiento, de emancipación. Pero por ejemplo, en el año 2018 se generó la política pública para garantizar los derechos de las personas LGTBI o personas que tuvieran diversidad sexual e identidad de género diversa. Se generó del 2018, con la salida de Juan Manuel Santos, firmada, y tiene una vigencia de 10 años. Y durante 10 años, durante los 4 años, del anterior gobierno, pues realmente esta política pública casi que desapareció completamente, porque no hay acciones, porque no se están generando tampoco indicadores de cuáles son los objetivos que yo estoy cumpliendo y de las tareas que se están haciendo en las políticas públicas. Si se generaran esos indicadores y a lo mejor fuera más medible, que no solamente fuera una formulación, unos objetivos muy generales, sino que generáramos también todo este tipo de indicadores que midiéramos los objetivos a alcanzar con metas a corto, a mediano y a largo plazo, podría ser un elemento importante para poder monitorizar eso que nos decía también el profe, y que sea un proceso de retroalimentación y que vayamos mirando, bueno, en 2 años tenemos que alcanzar estos índices de participación, estos índices de disminuir las brechas que puedan haber, cómo lo estamos haciendo desde los diferentes departamentos, cómo lo estamos haciendo a nivel de los clubes deportivos, desde las federaciones deportivas, y asimismo generar estos procesos de sensibilización. Pero considero yo que si las políticas simplemente están dadas a la voluntad de los gobiernos en el territorio que quieran generar acciones específicas, pues va a ser muy complicado por la misma falta de sensibilización y lo que puede de pronto tomarse en cuenta como la evaporización del género. Esto pasa, usualmente planteamos, está muy bien estructurado en una formulación, pero a lo largo del tiempo se va evaporando el género porque no hay acciones, porque no hay personas específicas que aborden, no hay personas abanderadas ni agentes en las instituciones, y esto pues es un obstáculo institucional que se está presentando del por qué las políticas públicas realmente no están llegando al fin por el cual fueron creadas y generadas. Perfecto. Tenemos 2 preguntas, si me permite, de los participantes. Hay una que
nos traslada Diego Larrota. Y pues va para las dos invitadas especiales. Dice, ¿existe actualmente en Colombia o en España algún estudio investigativo que permita evidenciar los niveles de participación de las mujeres y población LGTBI del área rural en actividades deportivas y recreativas? No sé quién pueda iniciar, Auris o Angélica. Angélica, Angélica, dale. Como quieran. Si Sí, Auris dale. tiene datos, Ya pues le- bueno. Pues sí, claro. Realmente una de las principales barreras que tiene realmente posicionar el género es que carecemos de datos. Sabemos que hay situaciones de discriminación, sabemos que hay situaciones de acoso en el deporte, sabemos que hay desigualdades en la brecha salarial, pero poco se está realmente consolidando. Sí que hay, no sé, el observatorio de género que hay, está también el observatorio de la corrupción del deporte, que también nos está empezando a dar datos, también están las universidades a través de sus investigaciones que pueden hacer de tipo cualitativa y cuantitativa. De hecho, pues yo espero terminar este año porque es la primera, yo hice dentro de mi trabajo doctoral se hizo la primera encuesta nacional para medir las actitudes que tiene el profesorado y los profesionales del ámbito del deporte hacia la diversidad sexual y de género, porque realmente son escasos los datos. Pero sí que hay algunos estudios que nos pueden dar y de pronto la propia Auris también puede ahí enfatizar muchísimo más que se han logrado hacer en los últimos años del ministerio y que ya hay unos datos que se hacen también desde el Comité Olímpico que también tienen un comité específico sobre equidad de género y diversidades y nos está hablando, por ejemplo, datos interesantes como que de las 50, lo tengo por acá, de las 57 federaciones afiliadas al Comité Olímpico, abril del 2022, solamente 5 tienen directivas o presidentas mujeres. Entonces, esto ya nos va mostrando la connotación. Tengo otros datos, bueno, no sé, que el porcentaje de participación por cada 100 personas que hacen deporte y actividad física en Colombia, solo menos del 40% son mujeres. Los minutos que también que dedican a los niveles de actividad física diaria son menores en niñas y en mujeres. Y bueno, puedo tomar otros datos como hace poco leí se llama el informe global de la brecha de género que hace el Fondo Monetario Internacional, que mira diferentes elementos, desafortunadamente el deporte no es uno de ellos, pero mira diferentes aspectos que hay en 145 países a nivel internacional, donde se mira cómo están a nivel de política, cómo están a nivel de economía, cómo están a nivel de derechos reproductivos, cómo están a nivel de salud, de vivienda, de educación. Y desafortunadamente Colombia ocupa el puesto 16 en los 22 países de Latinoamérica. Estamos cerquita de El Salvador, de Honduras, de Belice, de Barbados, y uno dice, ¿cómo Colombia con tanta inversión que tenemos y tanta, digamos que potencial que podemos estar en Latinoamérica, estamos disminuyendo en cuestiones de brecha de género o la estamos ampliando mucho más? Entonces sí hay datos significativos, pero realmente que tuviéramos una encuesta nacional, un observatorio que esté funcionando realmente para visibilizar qué pasa con los colectivos vulnerables dentro del deporte, carecemos, y mucho más si es de zonas rurales. Ahí sí es que es más difícil encontrar y recolectar los datos, así que como investigadores, investigadoras que somos acá, en la parte académica, tenemos bastante que hacer desde esta parte de investigación, desde la gestión deportiva. Auris, ¿y cómo nos va con esta pregunta? A ver, sí, los datos son muy escasos para nuestro sector, pero bueno, de no tener nada ya hay una lucecita ahí en ese camino. El mes pasado, el DANE, junto con ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, lanzaron un medidor de datos para el tema de género y de las mujeres y la participación. Y ellas alardeaban mucho que por primera vez hay datos para mirar, se llama Hombres y Mujeres, las brechas de género. Es la segunda versión, ese estudio se hace cada 2 años. Esta es la segunda, la de este año. Y ONU decía que era la primera vez que vamos a tener datos para el sector deporte. Entonces hay unas gráficas que dicen porcentaje de estudiantes matriculados en el primer curso por hombres y mujeres, el otro cuadrito,
porque aquí estoy leyendo el porcentaje de personas de 15 y más años según la percepción de seguridad e inseguridad en los espacios públicos y recreativos, el nivel de inactividad. Hay varias cifras y datos que ya esto es un primer escalón de esta escalera. Vamos a sentarnos con unas mujeres para que juntas podamos mirar en este observatorio de género que ha pedido la Red Internacional de Mujer y Deporte, se tenga en todos los países. En el ministerio hay un observatorio de género. ¿Cómo se trabaja ese tema de género para que las universidades generen estudios, para que estas investigaciones se den? Porque hablando con Planeación Nacional se dejaron unas partidas que pueden ser aplicables a tesis o a trabajos de caracterización, lo que nos preguntaban de las mujeres rurales, pues si no lo tenemos casi las urbanas, las rurales más difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo. Tenemos que aprender a descubrir esos caminos que nos permitan unirnos a academia, organizaciones sociales, las organizaciones que dirigen las políticas para cada sector, para poder hacer esos planteamientos. Porque ya no es tiempo de ponernos a decir no hay datos. Se requieren los datos y se requieren los datos porque decía Angélica que tenemos que tener indicadores para poder medir. Y hoy hablábamos mucho en esta reunión de que los indicadores tienen que ser claros y precisos para nosotros poder trabajar en la trazabilidad de esas inversiones. Sí, claro. Nomás, por ejemplo, algo que yo viví con Cundinamarca, 116 municipios, que es bien rural. Hacía un estudio como en el 2015, un estudio básico. Teníamos como 65.000, casi 70.000 niños y niñas en escuelas de formación deportiva. Pero solo era el número, no teníamos información de absolutamente nada. Ni caracterización ni nada. Ni caracterización ni nada. Y tú lo ves, tenemos programas importantes como Intercolegiados, 95.000 algo de niños vinculados, escuelas deportivas para todos, de 24.000, o sea, hay un universo tan grande. Montonera sin tener perfiles ni nada. Exactamente, entonces creo que es una necesidad con todo lo que ustedes han venido guiándonos. Hay que hacer estudios serios para poder tener datos para tomar decisiones. Estefanía, ¿qué seguimos con preguntas que teníamos ahí? Por favor. Sí, tenemos una pregunta. ¿Existe en la actualidad alguna política pública con enfoque de género? Si la hay, si ustedes conocen, ¿cómo ha sido su diseño, implementación y cuál es el marco normativo que soporta estas políticas? Pues la política de género, no del sector, la tenemos la política nacional para todas las mujeres de este país. Espérense un momentico, estoy abriendo aquí un documento y ya se las leo cómo es que se llama este tema. Y esa política se lidera desde, esta que tenemos ahora, se lideró desde la vicepresidencia pasada, con la participación de la Consejería para las Mujeres. Y en esta política, que es donde yo les digo que en el COMPES 4080 ya estamos, tenemos 6 lineamientos para el sector. Esta política, ay caramba, ¿cómo que se llama? Aquí está. Se llama Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres hacia el Desarrollo Sostenible del país. Esta es la política pública que nos está rigiendo. Y la invitación es, si nosotros nos ponemos solo a esperar que haya la voluntad política de la dirigencia del sector deporte, a mí me da una pena lo que voy a decir, pero nos amanece y no nos anochece. Entonces, hemos aprendido a unirnos con otras dinámicas que son las mujeres que participan en estos espacios y hacernos partícipes. Hoy, para nosotros, de verdad, como asociación, nosotros hablábamos con la representante de ONU Mujeres para Colombia y con la consejera presidencial y le decíamos, miren, es la primera vez que una asociación de mujeres del sector deporte somos invitadas a revisar las acciones que tiene el plan de desarrollo referente a cada sector.
Y todos los sectores tienen: el de cultura, el de educación, el de salud, el de la policía, todas las campesinas. Entonces, nosotros pedimos para las mujeres del deporte una línea de acción con unos indicadores y vamos a pasar el documento. ¿Ve? Y ellos lo entendieron y les dije: no, ya es hora, ya no nos transversalicen más, porque también eso ahí se vuelve muy diluido el tema. Entonces, hay políticas públicas no del sector deporte, pero en algún momento nosotros vamos a plantearle al ministerio a que también, porque cuando se hace un COMPES como este, usted dice abajo, entidad responsable, y aquí quedó Ministerio del Deporte. Yo, si quieren, les leo los 6 lineamientos que hay en la política para mujeres referente al sector deporte, que dice, y son muy pertinentes: diseño de herramientas de prevención del acoso y abuso sexual en el deporte, y tiene sus indicadores y tiene sus metas. Estrategias para incentivar y facilitar la participación deportiva de las niñas y las mujeres. Desarrollo e implementación de estrategias de sensibilización, capacitación y formación interna, tanto a contratistas como a servidores públicos, y externas a organizaciones del Sistema Nacional del Deporte, para cualificar sus competencias en la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género, desde los enfoques de género y diferencial. Diseño e implementación de un plan estratégico de protección integral y restablecimiento de derechos deportivos a mujeres, niñas y víctimas de violencia basada en género en el sector DAP. Creación del capítulo específico de género en el Observatorio del Deporte, impulsando la producción de datos, que es lo que estábamos hablando, diseño de indicadores de evaluación con enfoque de género e investigación académica especializada en temas de equidad de género para este sector entre el 2022 y el 2030. Y diseño e implementación de estrategias para incorporar el enfoque de género en diferentes medios de comunicación interna y externa de la entidad, incluyendo contenido, representación gráfica, canales de llegada y lenguaje con enfoque de género que propendan por un reparto equitativo en cuanto a la calidad y a la cantidad de la cobertura mediática del deporte femenino. Ustedes pueden, y eso tiene una inversión de 9.000 o más millones, creo que es la inversión. Y hoy hablábamos con la Directiva de Planeación Nacional y les pedimos que nos permitieran como asociación, y si hay más gente, poder tener un grupo que pudiéramos revisar como una veeduría de participación ciudadana, hacer efectivo todas estas cosas que están aquí plasmadas. ¿Cómo les parece? Ahí está todo. Se escriben, pero uno tiene que estar, como dice, aquí hay que estar, ¿cómo es? Participando y haciendo estas incidencias políticas y estas relaciones con las personas que toman estas decisiones. No hay de otra. Sí, ¿Sí o no, Angélica? Sí, profe Auris, yo tenía una pregunta bastante curiosa. La verdad, pensé que entre estos 6 lineamientos iba a estar. Sí que en conversaciones anteriores o cuando hicieron este diagnóstico de estos lineamientos, pues que contaron con diferentes personalidades del sector, tuvieron en cuenta en nuestro proceso de diagnóstico a diferentes organizaciones LGTBI, Sí. para incluir evidentemente la perspectiva, no solamente desde este enfoque diferencial, que parece que fuera mucho, pero la verdad no se enfoca en nada, pero realmente sí que había un capítulo específico que iba a hablar sobre las diversidades sexuales y de género. Incluso a mí me hicieron una de estas entrevistas cualitativas para profundizar sobre cómo incluir la diversidad. Y me causó curiosidad que ahora que se está ya presentando, consolidando las líneas,
no hay ninguna que enfatiza en esto. ¿Sabes en qué quedó? Si va para otro grupo Bueno, de yo, trabajo. estamos, Que lo tienes ahí de primera mano, entonces me causa curiosidad. estas las vamos a ajustar con Juanita, que es la subdirectora de planeación, porque también hicimos esa pregunta. No está. Es que ONU Mujeres... No, no participó mucho, sí, hetero. Pero ahora que están los lineamientos, no sé si ya tú conoces los lineamientos que se trabajó ONU Mujeres con el ministerio, que dan todas las recomendaciones e incluyen muchas acciones para incluir la población LGTBIQ y más. Entonces, estamos Claro, sí. Es que a mí, bueno, ¿Ah? sí. Una No, pues yo pregunta, te preguntaba porque como lo tienes de primera mano, porque claro, realmente el diagnóstico hasta ahorita están diciendo que se va a proyectar porque es un trabajo demasiado reciente y hasta ahorita se está como proyectando y a la luz pública pues supongo yo que saldrá mucho más adelante. Me han dicho que Pero este sí, 15 de diciembre, quién sabe, yo lo tengo en un borrador, yo te lo puedo compartir, sí, porque para sí, trabajarlo nos tocó pedirlo, que nos lo pasaran. Las de ONU Mujeres me dijeron, no, aquí toma este borrador, mientras que sale ya la parte oficial, porque pues... venga, yo les hago una pregunta. Si nuestros estudiantes invitados, doctora Doris o Angélica, quisieran consultar esos documentos, ¿dónde los podríamos consultar? ¿Están en página del ministerio o De en la ONU página de la Mujeres del organización? Ministerio, y en el DANE está esto de mujeres y hombres brechas de género. Perfecto, sí, listo para que nuestros estudiantes inquietos también empiecen a consultar e ir ampliando el número de personas interesadas en estos temas, porque entre más hacemos No, mucho que más más presión y conozca a más la desarrollo. gente, más nos ayuda. Claro, claro, y sí, sí, más sí. desde la universidad que con nuestro enfoque es de impacto social. Entonces creo que deberíamos estar muy alerta todos los estudiantes, profesores, en apoyar este trabajo tan bonito que se viene haciendo por parte de ustedes. Estefanía, sigues tú. Bueno, antes de continuar con las preguntas, los invito nuevamente a diligenciar el formato de asistencia y le doy la palabra al profesor Ricardo, que tiene un interrogante para ustedes. A ver. Sí, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, escuchando estos avances tan importantes en el tema del género y el deporte. Evidentemente, en el podcast del día de hoy tenemos una corriente que defiende y sostiene, digamos, la necesidad de la defensa de ver el género desde la perspectiva binaria. Y tenemos una corriente que amplía ese panorama y ve otras visiones, no solamente hombre-mujer. Y me parece importante también que esta corriente que defiende la necesidad de fortalecer los derechos de las mujeres, pues avance, porque hay una necesidad en este tema. Y también creo que existe la necesidad imperiosa de ampliar el panorama y ver no solamente el género desde la diferencia hombre-mujer, sino ver otras perspectivas. Esa es la primera cosa que me gustaría decir. La segunda cosa es, frecuentemente siempre que se hablan de políticas públicas, nos imaginamos leyes y artículos y parágrafos, una cosa por allá elaborada, ¿no? Casi que tendríamos que convertirnos en abogados para poder entender un poquito eso. Sin embargo, me gustaría aterrizar este tema, trayéndolo a la práctica cotidiana. Tuvimos una conversación con Andrea, con Rafa, con Estefanía, con Alex, y surgió un caso muy interesante. Una de nuestras colegas está participando en un equipo de voleibol, ¿no? En un barrio en Bogotá, y está participando en diferentes regiones de Cundinamarca. Y da la casualidad que en un municipio
cercano a Bogotá, tuvieron un campeonato y el equipo contrario tenía 2 integrantes trans. Entonces, el campeonato era femenino, pero en el otro equipo habían dos jugadores trans. Y el tema es que en una de las jugadas, muy específicamente, uno de estos jugadores hizo un remate muy potente. Jugadoras. Yo creo que eran chicas trans. Ok. Hizo un remate muy potente. Le abrió la defensa a nuestra colega y golpeó la cara, le golpeó la cara. Y esto ocurrió también en otro partido, en fin. Y eso nos lleva a pensar en todo la discusión global que existe relacionada con este tema. No es solamente este caso, existen muchos casos en este sentido. Pues obviamente nosotros planteamos algunas alternativas, pero no las voy a decir acá porque estamos hablando con especialistas y nos gustaría escuchar un poco sus planteamientos al respecto. Es decir, cómo esas políticas públicas del deporte relacionadas con el género podríamos verlas en la vida cotidiana, que ya se está viviendo incluso en los municipios cercanos a Bogotá, en deportes concretos. Con seguridad, Angélica tiene muchos ejemplos relacionados con esto. Y también me gustaría escuchar a Auris desde su perspectiva muy binaria, como saber qué opinan respecto a este caso, qué podríamos hacer, qué alternativas existen. Bueno, lo dejo hasta ahí para escuchar a nuestras expertas del día de hoy. Muchas gracias por permitirme hacer esta pregunta. Gracias. Yo invito más a Angélica que nos haga esa claridad y después expreso mi concepto. Qué bella, gracias, Auris. Pues mira, nombraste muchísimas cosas, estoy tratando de organizar mis ideas. Digamos que Auris nos nombraba al principio una declaración de Brighton que se hizo en el año 1994. Este mismo año pues fue la primera vez que se genera un convenio, ¿saben?, para hablar sobre mujer y deporte, y en este mismo se elaboró la primera conferencia internacional de mujer y deporte. Esta conferencia se ha ido celebrando cada 4 años en diferentes ciudades. De hecho, en Helsinki se ratificó esta declaración de Brighton y este año se realizó en Nueva Zelanda. Fue interesante porque tuve la oportunidad de participar con una ponencia dirigida hacia la visibilidad de la mujer diversa en el deporte. Mujer diversa, hablo de mujer trans, mujer lesbiana, mujer intersexual. Y fue la primera vez en esta mesa que se ha celebrado hace casi 30 años, la primera vez que hay 4 o 5 ponencias que hablan sobre la diversidad de género. Entonces vamos viendo que lo que pasa es que es un trabajo que se debe hacer porque es una transformación cultural, todo este tipo de cosas. Estamos muy interiorizadas en nuestro sistema de creencias patriarcal, androcéntrico, binario, estructurado, cis-heteronormativo, y de construir este tipo de procesos nos va a llevar bastante tiempo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que a veces nos centramos, y me gusta mucho citar a Simone de Beauvoir, que nos habla que una mujer no nace, una mujer se hace. Y lo mismo podemos hablar de otro tipo de identidades. Entonces creo que empezar a deconstruir estos conceptos es lo más importante, y que a veces siempre nos centramos en algunos elementos que podemos ver como negativos o que están generando conflicto, pero no hablamos de la necesidad de que el deporte, la recreación o el deporte social comunitario, porque si hablamos del deporte de élite y competitivo, de por sí es segregador, con muchos cuerpos que no son atléticos, vigorosos, fuertes, jóvenes, y todo lo demás pues está siendo segregado. Pero si nos sentamos a analizar que la finalidad de la actividad física, del deporte, de la recreación, deporte comunitario,
pues es generar un espacio para todas las personas, sin distinción de raza, de género, de identidad, y ahí es a donde debemos enfocar nuestro trabajo como tal. Hay muchas apreciaciones que se pueden hacer a nivel competitivo y yo creo que jamás por ejemplo, se ha cuestionado la anatomía que tenía Michael Phelps. Él anatómicamente tenía una ventaja competitiva sobre todos sus participantes o a nivel de la cantidad de fibras que tenían musculares, o lo mismo como puede ser Usain Bolt, y nunca se ha cuestionado el por qué eran tan buenos y a lo mejor si otros competidores deberían competir con ellos o no. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre se está segregando y se está discriminando a la mujer, sea mujer lesbiana, sea mujer trans, sea mujer fuerte, sea una mujer intersex, y se está cuestionando su feminidad cuando es muy buena. Entonces creo que lo que debemos empezar a hacer también como futuros profesionales o como profesionales que ya estamos del deporte, pues empezar a transformar también nuestro discurso. Creo que es importante hacerlo y de ver realmente qué es una ventaja competitiva. ¿Será que realmente tenemos que seguir replicando perdón, que ya voy a cerrar, ¿será que tenemos que seguir replicando que hay una superioridad física de los hombres contra las mujeres y por eso los hombres deben tener mejores escenarios deportivos, mejores patrocinadores, mejores estatus a nivel de comunicaciones, de prensa? ¿Será que tienen que tener mejores, no sé, connotaciones a nivel deportivo? ¿O será que tenemos que empezar a deconstruir estos procesos y no seguir segregando en las cosas que a lo mejor nos generan esta discusión? Y desafortunadamente siempre es con la participación de mujeres trans, porque no hablamos nunca de la participación de hombres trans, de personas no binarias, entre otro tipo de identidades y realidades que están allí. Yo creo que lo más importante es sensibilización y formación que podemos hacer. Sí, estoy de acuerdo con Angélica, pero estos son unos cambios culturales y sociales que llevan tiempo hasta para uno, que como me decía el compañero, la mirada de hombre y mujer. Y nos vamos a tener que preparar, estudiar y hacer esa inclusión y esa mirada, pero es que uno también lee que los organismos como el COI, como estos, todavía no han terminado de emitir recomendaciones a los gobiernos, a las federaciones, sobre cómo va a ser la participación de personas trans frente al deporte femenino, porque también hay una resistencia de las mujeres hetero a que vengan hombres trans, porque ya en la natación en Estados Unidos hay un caso y en otros en Europa donde siempre se ve la superioridad en las Sí, competencias. lo que yo te decía ahí, pero nunca se ha cuestionado la superioridad que tuvo Michael Phelps, sino al contrario, se exalta, wow, es muy buen competidor, pero si llega a aparecer una mujer, se empieza a cuestionar incluso Sí. si es mujer, si tiene buen rendimiento deportivo. Hacia allá iba un poquito más allá mi discurso, que son las mujeres las que seguimos, que se sigue perpetuando esta desigualdad y este poco reconocimiento de los resultados deportivos es hacia las mujeres. Pero Bueno, todo es educación y tiempo. A ver, Rafael. Vale, sí, mire que ahorita escuchándolas, muy seguramente en estos escenarios nuestros estudiantes ya casi profesionales van a tener que tomar decisiones y necesitamos unirnos a partir de todo este esfuerzo que se está haciendo, unirnos como universidad a procesos investigativos, comprometernos, participar desde lo que hace Auris. Entonces, es bien interesante que nuestros futuros profesionales estén muy formados, muy empapados sobre lo que pasa en Colombia y lo que pasa a nivel internacional y poder tomar decisiones a lo que nos decía Ricardo, a nivel municipal y tener como por lo menos un discurso coherente, un discurso muy rico para permitir desarrollos importantes y no limitantes. Entonces creo que estamos sembrando esa semilla que me parece apropiado con estos podcasts y con estos dos invitados. Estefanía, tenemos una última pregunta, ¿me decías? sí, Rafa, yo quiero en este tema Sí.
nos pareció muy curioso. Hace 15 días estuvimos en una mesa que están haciendo las chicas del fútbol para la caracterización de las mujeres que juegan fútbol en Colombia. Y bueno, y se hizo una mesa con dirigentes. Y había un dirigente de la federación. Y el dirigente tenía una preocupación y le dijimos, pero exprésala. Es que yo creo que tenemos que trabajar en las niñas para que quiten de su mente la tendencia al lesbianismo. Es que en el fútbol hay mucha lesbiana, entonces hay que trabajar con las chiquitas para que ellas entiendan que eso no les conviene. Y había 3 compañeras que fueron del equipo nacional de fútbol y me acordaban y yo les dije, hablen ustedes, porque este señor, ese es el pensamiento del dirigente de la federación. Y así hay más de uno. Sí. Eso, perdona, y coloco un poquito, eso me hizo acordar de hace no mucho, el dirigente este del Tolima que se dirigió que evidentemente la Liga Profesional Femenina de Fútbol no debería existir porque era un cultivo de lesbianismo, Eso, literalmente. también. Y evidentemente, si hubiera un mecanismo real de que esto realmente es discriminatorio, que es segregatorio, si hubieran mecanismos de control efectivos, para que este tipo de comentarios sexistas que pueden ocurrir desafortunadamente por comentaristas, por dirigentes y demás, no sigan ocurriendo y sí hay que hacer sensibilización y formación. Somos docentes y estamos con ello, pero también en ciertos momentos cuando hablamos de situaciones de acoso, cuando hablamos de situaciones de discriminación, sí tiene que haber una serie de mecanismos de sanciones reales al respecto, pero efectivamente, lo único que pasó después de un proceso por tribunales judiciales y demás de más de 2 años fue media disculpa pública porque no fue tan pública. No, y así finalizó el tema. Entonces, no se murió con eso. Claro, por eso Y eso aparecimos hace nosotros, poco. Auris y Angélica, aparecimos como gestión deportiva con un impacto eminentemente social, leyendo la sociedad, los grupos, e impactando directamente en ellos, que es parte de nuestro enfoque académico y nuestro esfuerzo. Entonces, creo que vamos bien orientados. Entonces, nos queda la pregunta y ya hacemos el cierre a este podcast. ¿Les parece? Okay. ¿Listo, Bueno. Estefanía? Gracias, profe Rafa. La última pregunta ya se enfoca mucho en nuestro quehacer y es, desde la gestión deportiva, ¿cómo podemos actuar en clave de género? Yo creo, primero, capacitarse, conocer mucho todas estas situaciones, documentos que se están generando. Hay muchos marcos internacionales. Angélica, si estuvo en la Conferencia Mundial de Mujer y Deporte que recién pasó, ahora el 16, 14 de noviembre, ahí uno se va dando cuenta cómo están las dinámicas de las diferentes redes y hay que, para poder abordar todo lo que sea en clave de género, tenemos que conocer todo lo que se está produciendo y los lineamientos hacia dónde va para poder aportar. Pero la investigación y la academia son muy importantes en estos espacios. Sí, sí, señora Auris, completamente importante. Estaba pensando que en algunas de las anotaciones o de los espacios que he podido ver, porque sí que hay políticas públicas con perspectiva de género en diferentes países. Podemos hablar de Canadá, podemos hablar de Finlandia, que estuve allá también como en un Winter Sport, estuve también en Nueva Zelanda también, o sea, a nivel internacional hay buenas políticas, también hay ciertas iniciativas en equipos, estoy con seguridad que también dentro de Colombia pueden haber equipos, pueden haber deportes que están haciendo diferentes iniciativas. Puedo destacar en el Valle del Cauca tienen un trabajo bastante significativo desde la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad Sexual y proponen, por ejemplo, torneos deportivos hacia el colectivo LGTBI, por ejemplo, hacia la visibilidad de muchos de estos colectivos vulnerables, que es a lo que yo me refiero, y creo que lo que podemos hacer es evidentemente esa formación, generar muchísimas más alianzas, generar visibilización, la parte de la comunicación
yo, sí, por ejemplo, no es lo mismo que yo genere unas puertas abiertas para, yo qué sé, para generar mayor participación de niñas y mujeres en X deporte y que el cartel esté estereotipado, que el cartel esté masculino, que las imágenes que se presenten allí a lo mejor no representan todos esos cuerpos que van a estar allí. Entonces creo que desde la misma deconstrucción, también desde esa parte visual y comunicativa de dar ese reconocimiento real que en las prensas o comunicaciones que yo pueda sacar no hable de si tiene hijos o no tiene hijos la deportista, sino me centre en cuál es su reconocimiento deportivo y por qué está allí, no porque es la esposa de este otro competidor o futbolista o admiradora de X o Y, porque sucede desafortunadamente. Si no nos centremos es en valorar el reconocimiento de las mujeres, pues creo que quedaría como mayor hincapié y que de pronto que no sigamos generando programas, eventos que sean neutrales al género, tampoco específicos para un grupo sectorizado, sino que realmente creo que podemos estar en la potestad de hacer programas, eventos y políticas, ¿por qué no? Realmente con una perspectiva transformadora del género, generando acciones realmente puntuales para generar mayores procesos de participación y bueno, de evaluación de todos estos procesos. Así es. Muchas gracias a nuestras dos invitadas. Desde su experiencia y desde sus conocimientos nos aportan realmente mucho a nuestro quehacer como futuros gestores deportivos. Profe Rafa, te doy Pues la nada, palabra. Auris, Angélica, a todos los presentes, a los profesores que nos han acompañado, pues muchas gracias. Quedamos de puertas abiertas, lo digo en nombre de nuestra líder, Andrea Porras, a unirnos a los esfuerzos sobre estos trabajos que viene haciendo Auris y los que viene investigando Angélica, que ya es parte de la casa. Cuenten con nosotros, de verdad un abrazo grandísimo y agradecer inmensamente este tiempo que le han sacado para construir conocimiento y para compartir una mirada diferente para nuestros estudiantes que están en plena formación y muy pronto a graduarse y hacer el impacto que queremos en la dirigencia de Colombia, que como Auris y Angélica conocemos, viciada, no formada, no cualificada, pero igual hemos venido arrastrando como ese lastre, entonces creo que es el cambio que necesitamos. Pero a partir de todas estas experiencias y todos estos conocimientos y esos trabajos que ustedes vienen haciendo. Entonces, por parte de la universidad, del programa, de nuestra escuela, agradecerle a Auris y a Angélica que hayan sacado el tiempo y a todos los presentes. Muchas gracias. Sí, de Y pronto, un para abrazo. finalizar, puedo Sí, decir claro, una Angélica. cosa que me encanta, pues el trabajo realmente que hacen a su mujer y que a eso Auris durante 40 años a nivel de la visibilización de la mujer ha sido enorme, su trabajo continuo que es para velar por la protección, por los protocolos de actuación sobre el acoso sexual, desafortunadamente que ocurre a muchas niñas, es muy interesante, así que para mí fue todo una experiencia muy significativa poder compartir otro espacio contigo, Auris, y gracias como a todo el programa de gestión deportiva que también nos visibilizan estos temas que a veces no se habla mucho en los ámbitos deportivos. Sí, Angélica. Auris. Bueno, pues ha sido, verdad, muchos años. Yo ya no lo sigo para que no hagamos cuentas, pero tengo un lema ahora con un grupo de nueva generación. Les digo a las chicas que están ahora proponiéndose como de incidencia política y todo, yo les digo, bueno, cojan bien la bandera. Hay que trabajar sin cansarnos porque ha sido muy duro en este sector del deporte, porque cuando uno dice, uno quisiera ver más mujeres receptivas a estas propuestas y ahí es donde más rechazo y está como bloqueo hemos encontrado como mujeres. Entonces hay que seguir porque no nos podemos poner a mirar esa piedra en el camino, sino buscarle la comba y habrán hombres como ustedes y habrán más mujeres que se interesen por conocer y claro, estamos para formarlas, para compartir y es interesante.
yo nunca había pensado meterme tan de frente en el tema de incidencia política, pero esta tarde yo le decía a la delegada de su mujer en la costa Caribe, yo le decía, vale la pena que ustedes vayan aprendiendo y las jóvenes aprenden de nosotras, las mayores, y nosotros aprenderemos de ustedes, porque esto es un compartir todos los días. Todos los días tenemos que afinar el discurso y aprender estrategias de no entrar en confrontación, porque el sector lo estigmatiza uno. Estos trabajos hacia las mujeres, hacia las niñas, ellos se defienden estigmatizando a los grupos que estamos trabajando, ¿ya? Pero sabemos que vale la pena y vamos para adelante. Gracias, perfecto. Muchas gracias nuevamente. Con esto damos por terminado el podcast del día de hoy. Nuevamente agradecerles a todos los presentes y quedarán unos capítulos más por desarrollar con ustedes, si Dios quiere. Y les traeremos a la delegada, a la que coordina la región Caribe, que está tan afinada. Hoy la veía yo en el discurso y yo decía, valió la pena. Porque nosotros trabajamos las mentorías con ellas, las vamos formando y ellas se vuelven mentoras de otras, y esto hay que trabajarlo así. Digamos, como decían en la radio, aquí están los micrófonos abiertos. Muchas gracias por todo. Nuevamente, gracias, Estefanía, muchas gracias, profesores, y damos por terminado este encuentro académico y de reflexión continua que hemos venido fabricando desde el programa de gestión deportiva. Un abrazo para todos y muchas gracias. Para todos tus compañeros, buenas noches. Y gracias. Hablemos de gestión deportiva.